Buenas noches. El día de hoy voy a exponer sobre la entrevista en Banco de Sangre. Mi nombre es Mayra Ramírez, soy residente de segundo año del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión de la especialidad de Patología Clínica. Entonces, como objetivo de esta exposición, vamos a dar algunas pautas para que la población puede haber algunas preguntas que se le hacen en la entrevista personal, que es parte de ser un predonante, ¿no? Y puede así ayudar a la colección de sangre en los bancos de sangre, ¿no? De diferentes instituciones. Entonces acá vamos a enseñar un poco a la población, ¿no? De algunas consideraciones importantes en la entrevista personal. Entonces, como guía técnica en general de cómo se presenta alguna publicidad de banco de sangre, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, del INEM, ¿no? Algunos requisitos en general que se piden a un paciente básicos es contar de buena salud, ser mayor de edad, pesar más de 50 kilos, no haber donado sangre en 3 últimos meses si es hombre y 4 últimos meses si es mujer, no haberse realizado ningún tatuaje, alguna operación, etcétera, en los últimos 12 meses y obviamente no haber tenido una enfermedad infectocontagiosa como por ejemplo el VIH, la hepatitis B, la hepatitis C, sífilis. En la siguiente diapositiva lo que vamos a ver es el diagrama de flujo. Este diagrama de flujo está especulado en la guía técnica que nos ayuda a ver cómo es el flujo de un donante, ¿no? Cuando llega al banco de sangre. Primero lo que vamos a hacer es la admisión. En la admisión lo más importante es pedirle al donante su DNI o un documento de identidad. A continuación va a pasar a la entrevista clínica, la entrevista personal, donde se le hace una serie de preguntas y también se evalúa la parte física para ver si el paciente está en buenas condiciones para poder ser donante. Hay dos criterios de rechazo, uno que es el diferido y otro que es el excluido. Cuando una persona es diferida, solamente es diferida por algún motivo en especial y puede volver a donar o puede donar de acuerdo a los meses o semanas o el tiempo que se le dice que tiene que esperar para poder donar tranquilamente, ¿no? Y ser excluido, si viene a ser ya una persona que ha donado, que no puede donar nunca, por ejemplo, porque ha tenido alguna enfermedad infectocontagiosa, por ejemplo, ha tenido sífilis o ha tenido hepatitis o tiene hepatitis B, entonces esa persona es excluida. Eso quiere decir que nunca va a poder donar ni en este banco de sangre ni en ningún otro. A continuación también se le hace una prueba de hemoglobina y hematocrito. Recordemos que es importante también hacer a veces una prueba de un hemograma para ver las plaquetas en el caso, por ejemplo, de una féresis, ¿no? Lo que recordamos acá es que el hematocrito mínimo para una mujer es 38% y para un hombre es 41%. Y el estándar es para los dos, hasta 51% de hematocrito. También recordemos que acá hay dos tipos de banco de sangre. El banco de sangre tipo 1 y el banco de sangre tipo 2. ¿Cuál es la diferencia? Primero, los dos bancos de sangre van a estar regidos por el PRONAEVAS, que es como que la institución que vela por el bienestar de los bancos de sangre, por dar una capacitación siempre a la gente que trabaja en ellos, etc. Pero la diferencia es que en el banco tipo 1 lo que va a hacer es hacer campañas de promoción de donación voluntaria, almacenar sangre de estas donaciones o tal vez también de su propio banco, pero lo que no va a hacer es, por ejemplo, hacer la parte de fraccionamiento, de tamizaje, de conservación, transfusión y transferencia de hemocomponentes. Entonces, ellos prácticamente solamente se van a encargar de
de hacer las campañas para que la sangre pueda llegar a un banco tipo 2 y ahí pasar por los exámenes que tiene que pasar para poder recién ser transfundido. También recordemos que también se puede hacer campañas de donación tranquilamente. Ahora, algunos equipos básicos que se necesitan o recursos materiales que se necesitan para esto es, por ejemplo, primero, ¿no?, el formato de selección de donante, como vemos en la pantalla, una balanza, un tallímetro, porque tenemos que saber bien el peso y la talla, porque tenemos que saber el volumen sanguíneo total de un paciente para ver cuánto es el máximo que puede transfundir. También ver las funciones vitales es muy importante, el tensiómetro, termómetro, saturómetro, etc. Bueno, otras máquinas como la centrífuga, los tubos microcapilares, por si se saca una muestra con capilares de sangre para todo lo que es las muestras de grupo sanguíneo, ¿no? Los reactivos que son los sueritos, etc. Bueno, ahora, algunos requisitos en general de un donante de sangre. Bueno, ya, y antes de seguir, quería hacerles recordar como población que antes se decía que uno iba a donar sangre en ayunas, pero actualmente eso está desfasado. Ya por diversos estudios se ha visto que es mejor que la persona vaya desayunada o en el caso que si es en la tarde, en el almuerzo. ¿Por qué? Porque genera que la persona esté hidratada, esté con la glucosa elevada, entonces que la persona tenga menos riesgos de problemas vasovagales, ¿no? Lo que sí se recomienda en sí es, por ejemplo, no comer una comida copiosa, no haber ingerido alcohol 24 horas antes, no haberse trasnochado. Eso es una recomendación en general, ¿no?, que se le hace a las personas. Bueno, algunos antecedentes de factores de riesgo. Primero tenemos que preguntar, a grandes rasgos, ahorita lo voy a decir, son las conductas sexuales, ¿no? El número de parejas es muy importante, los tatuajes, si han sido menores a 1 año, igual que los piercing. En las vacunas, por ejemplo, depende de qué tipo de vacuna se ha puesto, porque hay algunas vacunas que sí nos hacen hincapié en que tienen que esperar unas semanas, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estamos en el boom del COVID, mínimo tienen que esperar 2 semanas las vacunas, ¿no? En general. En el tipo de drogas también, ¿no? O sea, es tanto de drogas ilícitas como los medicamentos. Por ejemplo, en el tipo de drogas ilícitas, las drogas, si son normales, o sea, no endovenosas, las que son vía oral, puede esperar 1 año. Pero si son endovenosas, sí al paciente se le excluye, o sea, nunca en su vida va a poder donar. Y en los medicamentos también es mucho, depende de qué, ¿no? Por ejemplo, ejemplos comunes son, por ejemplo, los AINES, que se espera 72 horas, los antibióticos después de su última dosis 15 días, etcétera, ¿no? En las zonas endémicas también muy importante, por ejemplo, preguntar el viaje de las personas. Generalmente se pregunta en los 3 últimos meses a dónde ha ido, si ha ido a la selva, se considera que los 3 últimos meses tiene que esperar 3 meses para poder donar, ¿no? Y así se pregunta a qué zonas endémicas ha ido y de acuerdo a las enfermedades prevalentes en ese momento es que se decide, ¿no?, según el tiempo del periodo de incubación de la enfermedad que esté en ese momento aquejando la población. Entonces, en las transmisiones de infección, por ejemplo, por transfusión, lo que nos manda la DIVAN es hacer unas pruebas de tamizaje, que son 7 pruebas en sí, que todo el paciente que ha donado sangre, estas pruebas se les retira un tubito para poder pasar estos exámenes, ¿no?, serológicos. Esos exámenes serológicos son el VIH-1 y 2, la hepatitis B, la hepatitis C, el HTLV-1 y 2, el Chagas y sífilis. Entonces, acá también vamos a ver que hay una corrección de hemoglobina de acuerdo a la altitud.
de dónde vienen. Hay pacientitos que vienen de la sierra, de la selva, entonces hay que ver de ello, de dónde están viniendo y de acuerdo a eso bajar los gramos de hemoglobina, ¿no? De los que nos está saliendo en el examen. Por ejemplo, se dice que a menos de 1000 metros no hay ajuste, o sea, no hay problema. Lo que sale en el examen es lo que es. Y si por A o B fuera una altitud, por ejemplo, de 3250 metros hasta menos 3750 metros, se le descuenta 2.7 a lo que nos está saliendo en ese momento en la hemoglobina. Acá también vamos a ver algunos mapas de algunas enfermedades en sí que son muy comunes en Perú, por ejemplo, y que nos dicen si puede esa persona donar o no puede donar. En el caso, por ejemplo, de malaria. ¿Qué es en malaria? En malaria, si el paciente ha viajado a zonas endémicas, por ejemplo, Loreto, Amazonas, San Martín, Junín, Cusco, La Libertad, el paciente va a ser diferido 3 meses. Y si por A o B ha tenido la enfermedad, ya se ha curado, puede donar en 3 años, pero sin ninguna recaída. En el caso, por ejemplo, de Chagas, ¿no? Que hay bastante en Arequipa, en San Martín también hay, en Cajamarca, pero más frecuente es, todos sabemos, en Arequipa, se le va a diferir al paciente si ha viajado a estas zonas 1 mes. Pero si el paciente ha tenido Chagas, se le excluye, o sea, no va a poder donar nunca. En el caso de leishmania es igual. Si el paciente ha tenido leishmania, no va a poder donar, no va a poder donar nunca. Y si hay dos zonas endémicas, como por ejemplo Ancash, Cusco, San Martín, etc., va a ser diferido 3 meses. Entonces también hay una pregunta que se les hace a los pacientes. Primero empezamos, ¿usted ha donado en los 2 últimos meses? Entonces, si es hombre, puede donar cada 3 meses, o sea, 4 veces al año. Y si es mujer, 3 veces, o sea, 3 meses al año, 3 veces al año. También hay que preguntar si está tomando algún tipo de medicación. Como les estaba diciendo, los AINES son 72 horas que van a bloquearse esta donación. ¿Y por qué? Porque esta va a inhibir la agregación plaquetaria. Entonces las plaquetas se van a ver perjudicadas en este problema, en esta situación. En caso de antibióticos, siempre también hay que preguntar qué infecciones, qué diagnóstico tiene el paciente y también si puede donar 15 días después de finalizar la terapia. En el caso, por ejemplo, si un paciente es hipertenso, antiginoso, antirrítmico, beta bloqueadores, mucho depende de la medicación que tenga, pero esto va a estar diferido hasta que el paciente termine su tratamiento, ¿no? Que generalmente sabemos que estos medicamentos son de por vida, así que es un poco difícil que pueda excluir. Ahora también tenemos el caso de si un paciente está a la espera de una cita médica, lo que la queje, etc. Siempre hay que redundar en esto porque somos personal de salud. Recuerden que esta entrevista generalmente lo hace un médico patólogo clínico, en algunos lugares también hacen hematólogos, y bueno, si no hubiese ya se hace con un tecnólogo médico. Pero si somos médicos, obviamente, vamos más allá de solamente preguntar algo, ¿no? Tenemos que ver algunos síntomas de lo que le aqueje y darle la mayor confianza a la persona para que nos pueda decir lo que siente, que a veces uno va a una consulta y no dice todo, se olvidó de algo, etcétera, ¿no? Y también somos como que orientadores para ello. Bueno, algunas enfermedades que, por ejemplo, que son enfermedades que están de la sangre o alguna enfermedad como estas, tienen que ser pacientes excluidos, o sea, no pueden no pueden donar nunca. Por ejemplo, si tienen un ACV, si tienen alcoholismo crónico, una angina, una fibrilación, cirrosis hepática, leishmania, enfisema, hepatitis B, C, policitemia también. Cuando es policitemia, las pacientes piensan que van a donar y que con eso se les va a bajar, y no es así, porque la sangre tiene que estar hemocoagulada, entonces ¿qué vamos a hacer? Esa es una terapia que se llama terapia de sangría, que es muy diferente porque sí se extrae sangre, pero no es sangre que se va a transfundir a otra persona, porque está a estar hemoconcentrada. Entonces también preguntar a la persona, ¿no? Si se encuentra bien de salud, como dije también, qué actividades realiza, en qué labora. Recordemos que si, por ejemplo, es un motorizado, que sabemos que va a manejar moto toda la tarde y duele en la mañana,
puede tener algún mareo, algún síncope, algo. Entonces tenemos que prevenir eso. Hay que preguntar siempre al paciente más allá, no solamente, o a la persona más allá, no solamente quedarnos con la información pequeña que tengamos. También en el caso de COVID, por ejemplo, si en las 2 últimas semanas ha tenido fiebre, algún malestar, algún contacto en casa con síntomas de COVID, ¿no? Eh, si fuera así, también, ¿no? Diferirlo, ¿no? Hasta saber que tenga la enfermedad o no, que haya pasado todo el periodo de incubación, etc. En la parte odontológica, si ha tenido alguna limpieza dental, se difiere 3 días. Y si ha tenido alguna extracción, alguna endodoncia, algún implante, se difiere 8 semanas. En el caso de vacunas, por ejemplo, se le puede aceptar a un paciente si ha tenido hepatitis A, por ejemplo, influenza, no sé, cólera, difteria. Esas vacunas normal, no hay problema en que pueda donar. Pero, por ejemplo, una BCG sí tiene que esperar 4 semanas. Por ejemplo, una rubiola, un sarampión también. En el caso de COVID, por ejemplo, bueno, se dice que la Pfizer y la Moderna eran 7 días y la Sinopharm 15. Al final hemos quedado que son 15 días en general de COVID, porque ahora las vacunas ya son de diversas marcas. Entonces ya no se especificó y la gente tampoco sabe qué cosa ya le ponen, ¿no? Bueno, acá también vamos a ver, por ejemplo, en el caso de tatuajes, como dije, hay que ver en tatuajes, piercings, contactos con fluidos, haberse fundido antes, cirugías, haberse puesto factores de coagulación, ¿no? Crepes invitados o plasma, etcétera, hace diferir 12 meses. Si es un paciente portador de una enfermedad contagiosa o ha tenido contacto, disculpen, es un mes. Y si por ejemplo tenía una endoscopía o una colonoscopía, se difiere 6 semanas. En el caso de una mujer, siempre hay que preguntar la fecha de última regla, si está gestando se espera 12 meses, si está dando el lactar 6 meses, etc. Entonces acá también otra pregunta es si la persona tiene dudas en haber tenido un contacto con una persona portadora de hepatitis B o C. Se ha usado algún tipo de drogas, como dije, endovenosa se excluye de por vida. Si ha tenido algún contacto sexual de riesgo, por ejemplo, si ha tenido un pago con una prostituta, meretriz, también ver todo ello. Hay que pensar bien si va a donar, tiene que pasar mínimo un año para esto. Cuántas parejas sexuales ha tenido en el último año, como dije, más de 2 se excluye, y el tiempo de la última pareja sexual, que el mínimo con una sola pareja tiene que ser 6 meses. Acá, por ejemplo, también preguntar si la persona ha aceptado algún tipo de intercambio por sexo, o sea, drogas o dinero, etcétera, por tener sexo con otra, ¿no? También preguntar si ha tenido contacto sexual con su mismo sexo, en el caso de hombres, bueno, en el caso de mujeres también, pero se pregunta a ello, ¿no? Es una pregunta también puntual. En el caso de VIH, si alguna vez le han hecho alguna prueba, tal vez en alguna campaña médica, en alguna donación anterior, etcétera, para saber, ¿no? Si algunos pacientes o algunos donantes siempre saben, donan o en el trabajo tienen siempre sus exámenes actualizados. Y es bueno saberlo también. También si ha convivido o tiene relaciones íntimas con personas que tienen hepatitis, se refiere a B y C, diferir 12 meses si no sabe, si es incierto, y si su pareja tiene hepatitis, excluirlo de por vida. También si la persona ha tenido sífilis, se excluye de por vida, pero si ha tenido gonorrea, chancro, alguna enfermedad infecto-contagiosa pero sexual, es un año, luego de terminar su tratamiento. Y si ha realizado algún viaje y ha tenido algún contacto íntimo con alguna persona desconocida que no sepan los antecedentes, se difiere también un año. Bueno, entonces algunos beneficios de donar sangre van a ser una evaluación de la hemoglobina, la presión, va a regular los niveles sanguíneos, va a mejorar la circulación sanguínea, mejora la oxigenación de los tejidos también. También, por ejemplo, no es un objetivo tanto de descartarse algunas enfermedades infectocontagiosas, pero como para una evaluación en general también es bueno, ¿no? Porque al final nos dan los resultados de esos exámenes que nos han sacado. Entonces es como que la persona siente que le han hecho algunos estudios oportunamente y si por A o B sale algo alterado, recibir un tratamiento pues
precoz. Y lo más importante de todo esto es que nos ayuda a salvar vidas, que es en lo que tenemos que estar enfocados, ¿no? Entonces, eso sería todo por mi presentación. Gracias. Y solo ello. Gracias.